Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día de sábado. Te damos gracias, Padre, por la frescura del aire, por el sol hermoso. Y pedimos, Señor, que la brisa de tu Espíritu Santo y el sol de justicia hoy brille en el estudio de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que nos enseñe lecciones que sean útiles en nuestro diario caminar con Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 6. San Juan, el capítulo 6, será nuestro capítulo de estudio. Sin embargo, antes de leer algunos versículos de este capítulo, me gustaría leer preliminarmente algunos versículos que encontramos en Mateo 26 y el versículo 26 hasta el versículo 28. Así que vamos a Mateo 26, 26 al 28 y entonces vamos a dedicar el resto del tiempo a Juan 6. Dice allí en Mateo 26, versículo 26, cuando se estableció la Santa Cena: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tal vez en el mundo cristiano no hay ningún pasaje que ha causado más controversia que este pasaje, especialmente las expresiones: tomad, comed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por lo menos en la iglesia romana, en la iglesia católica, se cree que cuando uno comulga está en realidad comiendo el cuerpo real de Jesús, y cuando el sacerdote se toma el vino está bebiendo literalmente la sangre de Jesús. Aunque la apariencia todavía es pan y todavía es vino, en realidad no es vino ni pan, sino que es carne y es sangre. Así que este pasaje se ha prestado para algo de confusión en el mundo cristiano. Pero creo que si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 6, vamos a comprender lo que Jesús quiso enseñar cuando dijo: comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Y lo que quiero es repasar algunos elementos que tenemos aquí en Juan el capítulo 6. Vamos al versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y ahora escuchen el versículo 2. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué razón la gente seguía a Jesús? ¿Por las palabras que hablaba? No. Ellos veían a Jesús como un gran curandero. Les gustaba seguir a Jesús por lo sensacional, lo espectacular. Se parece en cierto sentido a lo que está pasando hoy en el mundo cristiano. La gente le encanta ir a la iglesia para que haya milagros, señales, prodigios. Y aquí dice que la multitud seguía a Jesús por los milagros que hacía. La gente por naturaleza, mis hermanos y hermanas, les gusta lo que es sensacional. Les gusta lo que apela a sus sentidos, a sus emociones. Ahora, el Señor Jesucristo en la palabra nos enseña que debemos seguirlo a Él no
por lo sensacional, sino que debemos seguirlo a Él por lo que Él enseña en su santa palabra. Permítame ir a otros sitios en la Biblia para que ustedes vean nuevamente la importancia de no seguir lo que dicen nuestros ojos y lo que dicen nuestras emociones, sino sencillamente obedecer la palabra del Señor. Vamos a Lucas 16 por unos momentos. Lucas, el capítulo 16. Esta es la famosa parábola del rico y Lázaro. ¿Conoce la parábola del rico y Lázaro? Que el rico vivía lujosamente y el pobre Lázaro se comía las migajas de pan que caían de la mesa del rico, y la Biblia dice que los dos se murieron y sucedió lo inesperado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el rico se fue a quemar allá al Hades, se fue a quemar al infierno, mientras que Lázaro se fue al seno de Abraham. Y entonces comenzó una conversación entre Abraham y el rico. Y el rico le dice a Abraham, le dice: por favor, envía a Lázaro de entre los muertos a mis 5 hermanos, y si va Lázaro de entre los muertos, ellos van a creer. Vamos a leerlo en Lucas 16. Lucas 16 y el versículo 28, 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿Y qué le dijo Abraham al rico? Escuchen bien. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué debían creer los hermanos? ¿Cuál debía ser la razón por la cual creían? ¿Porque fue alguien de entre los muertos? No, por las Escrituras. Exactamente. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Ahora escuchen bien. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico creía en la inmortalidad del alma. El rico representa a los fariseos en la historia del rico y Lázaro. El rico representa a los fariseos. Los fariseos, según Josefo, quien fue fariseo, representa según los fariseos, según Josefo, los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Así que aquí el rico está reflejando su teología. Dice: si va alguien de entre los muertos, ellos van a creer. Y Jesús dice: no. Eso sería espectacular, sensacional, que se apareciera un muerto por allá. Pero si no creen en Moisés y en los profetas, entonces tampoco van a creer si quieren. Ahora escuchen bien, noten el versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no obedecen las Escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno, ahora escuchen bien cómo Jesús cambia el asunto, aunque uno se levantare de los muertos, es decir, resucite de los muertos. Yo pregunto, ¿Abraham creía en la inmortalidad del alma? No, porque cuando él dice, aunque fuere uno después de levantarse de los muertos, está diciendo que ellos no van a creer si alguien resucita de los muertos. El rico está diciendo si alguien va a ellos de entre los muertos. Es decir, el rico cree que un muerto puede ir a hablar con los vivos, mientras que Jesús enseña, no, es un resucitado el que va a hablar con los vivos. Y lo interesante es que según esta historia, esto se cumplió un poco después, cuando Lázaro resucitó. Un hombre llamado Lázaro resucitó, fíjense. ¿Y qué hicieron los fariseos cuando resucitó Lázaro? Esa señal, ese milagro espectacular.
Un hombre que había estado muerto 4 días y ahora resucita de los muertos. ¿Qué hicieron los fariseos? Querían matar a Lázaro y querían también matar a Jesús. Se comprobó lo que dijo Jesús. Si no creen en Moisés y en los profetas, ¿y de quién dio testimonio Moisés? De Jesús. Jesús dijo: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Si no creen en mí por lo que escribió Moisés y por lo que escribieron los profetas, no van a creer aunque resucite a alguien de los muertos. Y se comprobó en realidad. Es decir, la gente le encanta lo espectacular y lo sensacional, los prodigios y las señales, pero cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, esa es otra historia diferente. Vamos a un pasaje más antes de continuar nuestro estudio aquí en Juan 6. Vayan conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Todos conocemos este pasaje. Está hablando del anticristo final, del gran engaño final. Está hablando especialmente de la falsificación de la segunda venida por Satanás. Y dice en el versículo 9, vamos al versículo 8 para el contexto: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué va a hacer? Va a manifestar gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué la gente se va a perder? Si aquí dice que hay poder, señales, prodigios, lo espectacular, lo sensacional, ¿por qué se van a perder? Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué no quisieron recibir estos que tenían señales, prodigios y gran poder? La palabra de Dios. No querían recibir la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuántas clases de adoradores se mencionan allí en Segunda de Tesalonicenses 2? 2 clases de adoradores. Uno, los que adoran teniendo poder, señales y milagros. El otro grupo que tiene el amor para con qué, para con la verdad de Dios. Volviendo otra vez a Juan 6, ¿por qué las muchedumbres seguían a Jesús? Por los milagros que hacía. La gente le gustaba el servicio religioso sensacional y espectacular, porque los enfermos se sanaban. Ahora, el Señor Jesucristo, después de un tiempo, aquí en Juan el capítulo 6, en el versículo 14, les explica a esa gente por qué ellos le seguían. Noten el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, porque Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Usted cree que eso es algo sensacional y espectacular? Imagínense ustedes no tener que ir al supermercado. Dicen: wow, este sí nos gusta, porque es donde está hay milagros y prodigios y señales. Y Jesús le dice en el versículo 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
es el profeta, dicen, porque hace señales y milagros. Y luego entonces el Señor Jesucristo desaparece de entre ellos y se va para el otro lado del lago. Y todo el mundo lo está buscando a Jesús para tratar de encontrarlo. Y no lo hallan por ninguna parte. Finalmente llegan al otro lado del lago y ahí en el otro lado del lago está Jesús. Quiero que note lo que dice el versículo 25 cuando lo encuentran. Ahora vamos a ver otra razón por la cual seguían a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ahora hay otro motivo por el cual lo están buscando. Al principio era por las señales, ahora hay otra razón. Dice: no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Se llama el Evangelio de la Prosperidad, que hoy en día ha proliferado increíblemente el mundo cristiano. Ustedes miran el estilo de adoración hoy que se usa en la iglesia en general. Van a encontrar que la gente va a la iglesia por dos motivos. Uno, porque hay señales y prodigios y milagros y emoción y saltos y alegría. Y otros que van porque los ministros predican que si tú te entregas a Cristo, tú vas a ser rico. Si tú metes dinero a esa iglesia, tú vas a tener un Mercedes-Benz y vas a tener una casa bien grandota y vas a tener plata en el banco y vas a tener mucha prosperidad. Hace algo más de una semana estuve predicando una serie corta en San Pedro Sula, en Honduras. ¿Hay algún hondureño aquí? No hay ningún hondureño. Sí hay, pero no está aquí. Y allá me pusieron en un hotel muy bueno, muy cómodo. Y tenían, claro, televisión, cable. Y muchos canales religiosos. Parece que la gente allá en San Pedro Sula son muy religiosos porque hay canales, montones de canales religiosos. Y cuando llegaba yo al cuarto después de predicar en las noches, prendía el televisor y me ponía a mirar alguno de esos canales. Invariablemente, con la excepción de 3 ABN que se consigue allí, invariablemente, todos los servicios religiosos que estaban proyectando ahí en la televisión se destacaban por dos cosas. Número uno, por los milagros, por las señales, por los prodigios, la gente en la plataforma saltando y levantando las manos y el pastor poniéndoles la mano en la frente y ellos cayendo como si estuvieran muertos. Y las iglesias llenas que no cabía ni una sola alma ahí. Y luego el otro tipo de ministro predicando que si la gente invertía algún dinero en ese ministerio, que se iban a hacer ricos, que sembraran una semilla, que dieran donativos y entonces Dios los iba a prosperar abundantemente. Y cuando yo veía eso allí en la televisión, yo dije: cuán parecido a lo que tenemos en Juan el capítulo 6. La gente seguía a Jesús, número uno, por las señales que hacía, y luego número dos, porque seguir a Jesús les aportaba prosperidad material. ¿Será posible que lo mismo esté pasando en la iglesia adventista? Que el estilo de adoración que estamos implementando en la iglesia lo estamos haciendo con el fin de apelar a las emociones y a los sentimientos en vez de hacer que la palabra de Dios sea central en la iglesia. En la iglesia adventista antes éramos el pueblo del libro, éramos el pueblo de la Biblia. ¿Será que todavía somos el pueblo de la Biblia? Ahora, luego, después que Jesús hizo el milagro, y después que nos dice que la gente seguía a Jesús por las señales que hacía y por la prosperidad,
Entonces encontramos que Jesús empezó a predicar un sermón. Primero hizo el milagro, todo el mundo lo seguía. 5,000 hombres, no contando mujeres y niños, alimentos. Y todo el mundo emocionado. Este es el Mesías. Aquí hay señales y aquí hay prosperidad. Pero luego Jesús empezó a predicar la palabra. Y la escena cambió. Noten Juan 6 y el versículo 51, a donde Jesús alcanza el clímax de su sermón. Juan 6 y el versículo 51. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ven la semejanza entre esto y lo que leímos al comienzo de Mateo 26? El que come mi carne, ¿qué? Bebe mi sangre. Ahí dice: este es mi cuerpo y este es mi ¿qué? Esta es mi sangre. En Mateo 26. Ahora Jesús dice: y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora cuando Jesús está predicando, ya se acabaron las señales y los milagros y la prosperidad. Dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si ustedes no me comen y me beben, no hay vida. Por más señales y milagros que haya, por más pan material que haya, van a morir. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esta es una enseñanza controversial. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente? Se acabaron los milagros, se acabó el evangelio de la prosperidad y ahora Jesús está predicando. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. No nos gusta el sermón. ¿Están captando algo importante aquí? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y esos son los discípulos, les dijo: ¿esto os ofende? Sí, porque algunas personas dicen que Jesús cuando hablaba complacía a todo el mundo salía contento y feliz cuando Jesús predicaba. Jesús tuvo cosas bien controversiales que decir, mis hermanos y hermanas. Jesús no solamente confortaba a los afligidos, sino que afligía a los cómodos. Versículo 62. Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ahora Jesús va a explicar lo que quiere decir por comer su carne y beber su sangre. Él no estaba enseñándoles que fueran caníbales. Él no estaba literalmente diciendo: si comen mi carne literal y beben mi sangre literal van a tener vida eterna. Y la gente sabía muy bien que le estaba diciendo eso. La gente sabía lo que él quería decir. Versículo 63.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo él? Dice, si ustedes comen mi carne, literal, eso no va a reportar ningún beneficio. Dice, la carne nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y luego explica, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Jesús? Significa asimilarlo a través de la palabra por la obra del Espíritu Santo. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, Jesús no estaba diciendo que teníamos que comer literalmente de su carne y su sangre. Estaba diciendo que tenemos que asimilarlo por medio del estudio de su santa palabra y la influencia del Espíritu de Dios. Es decir, en el estudio de la palabra, mis hermanos y hermanas, es que nosotros asimilamos a Jesús por la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando la gente escuchó esto, los pocos que quedaban se acabaron de ir. Nada de milagros. Se acabó el culto sensacional. Se acabaron los panes y los peces. Y ahora la gente dice, no, esto sí no nos gusta a nosotros. Y fíjense lo que dice en el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y escuchen bien, cuando dice muchos de sus discípulos, en realidad está diciendo todos menos los 12. Porque dice en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es decir, ¿ustedes se van a ir también? Y ahora el apóstol Pedro era un individuo muy interesante. El apóstol Pedro generalmente ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera. Hablaba y luego pensaba. Pero también Pedro dijo algunas cosas bien sabias. Y Pedro entendió lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué significa asimilar a Jesús? Porque dice en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes señales y milagros. Tú tienes panes y peces. No. ¿Qué dijo Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Entendió el apóstol Pedro lo que Jesús estaba tratando de enseñar? Lo entendió muy bien. Dijo, nosotros debemos seguirte a ti, no por las señales y no por la prosperidad, sino por las palabras que tú tienes. Cuando estuve allá en San Pedro Sula, saben que 3ABN está causando un impacto impresionante allá. Es increíble. Teníamos más de 1,000 personas cada noche asistiendo allí a un salón que alquilaron. Y por lo menos más de 200 de esos eran evangélicos y católicos que veían 3ABN. Y fue un sinnúmero de personas que venían y me decían, ¿saben? Nos gusta 3ABN, es el único canal en la televisión donde los pastores se paran y predican la palabra. Dice, las demás estaciones, y yo pude comprobar esto, las demás estaciones, los pastores lo que hacen es pedirle a la gente dinero, y lo que hacen es señales y prodigios, y cantan y saltan y gritan, y cuando termina el programa uno no tiene nada.
estos son no adventistas que me estaban diciendo esto, diciendo, pero el canal 3 ABN tiene tanta información práctica, tiene sermones que le transforman y le cambian a uno la vida. Es impresionante. Miren, la peluquera del presidente de Honduras y de muchos de los senadores llegó a ser miembro de la Iglesia Adventista a través de la serie de Génesis en 3 ABN, y ella vino desde Tegucigalpa, un viaje como de 3 horas, 3 y algo de horas, de Tegucigalpa a San Pedro Sula, y me peluqueó y me contó toda la historia y me dijo, yo le he estado hablando al presidente en cuanto a usted y su programación, dice, él quiere conocerlo, cuando venga a la capital lo voy a llevar para que tenga una entrevista con el presidente. Imagínense ustedes, gente como el apóstol Pablo, que causó tanto impacto en el pretorio que la palabra llegó hasta el César. Así está pasando con la predicación de la palabra de Dios. Ahora, quiero ir a 2 de Corintios, el capítulo 3. 2 de Corintios, el capítulo 3. Antes de leerles un pasaje del Espíritu de Profecía, donde está hablando aquí de lo que significa asimilar a Jesús. ¿Por dónde comemos físicamente? Por la boca, ¿verdad que sí? ¿Comemos físicamente por la boca? Sí. ¿Por dónde comemos espiritualmente? ¿Qué pasa si comemos junk food? ¿Sabes qué es junk food, verdad? Cuando comemos basura, ¿qué clase de salud tenemos? Basura también. Mala salud física. ¿Qué pasa cuando nos alimentamos bien, con una dieta balanceada, con la comida apropiada que tenemos? Buena salud. ¿Y ustedes creen que espiritualmente no es lo mismo? ¿Qué pasa cuando comemos junk food espiritualmente hablando? Pues vamos a tener mala salud. Pero si comemos buena comida integral espiritual, ¿y dónde se encuentra esa comida? En la palabra de Dios. Vamos a tener salud espiritual fuerte. Y espiritualmente no comemos por la boca, espiritualmente comemos por los ojos y por los oídos, particularmente por los ojos. Ahora fíjense lo que dice 2 Corintios 3 y el versículo 18, el apóstol San Pablo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué hacemos? Dice, mirando a cara descubierta como un espejo, como en un espejo, ¿la qué? La gloria del Señor. ¿Cuál Señor? De Jesús. Somos transformados. Una mejor traducción es, estamos siendo transformados. El verbo es continuo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Y quién lo hace? Como por el Espíritu del Señor. ¿A dónde es que contemplamos a Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos y hermanas, en cortas cuentas, lo único que nos va a asemejar a Jesús es la asimilación de Jesús a través del estudio de su santa palabra. Los milagros nunca pueden tomar el lugar de la palabra. El evangelio de la prosperidad nunca puede tomar el lugar de la palabra. Puede ser que donde hay milagros y donde hay predicación de prosperidad hay mucha gente, pero el número de personas no determina si algo es verdadero o falso. Porque en la Biblia siempre la minoría ha estado con Dios. Las mayorías nunca han estado con Dios. Porque las mayorías son como esa mayoría de Juan el capítulo 6. Mientras había señales y milagros,
Y mientras había comida y prosperidad, todo el mundo quería seguir a Jesús. Pero cuando Jesús comenzó a predicar palabras que ellos no querían oír, el resultado fue que la mayoría le abandonó y solamente quedaron los discípulos. Quiero leerles un pasaje muy interesante, es un poco largo, pero muy importante, del conflicto de los siglos, donde la sierva de Dios habla en cuanto a reavivamientos falsos y verdaderos. ¿Cómo distinguir un reavivamiento falso de uno verdadero? ¿Saben, hermanos y hermanas? Aún en la iglesia adventista del séptimo día, hoy en día, creemos que tenemos que cambiar el estilo del culto para atraer personas. ¿Es así o no es así? Si tan solo cantamos más y alabamos más y levantamos las manos más y ungimos más y tenemos música más contemporánea, entonces la gente va a venir. Esa es una trampa de Satanás. Porque en realidad lo que debe atraer a la gente es la palabra del Señor. Jesús en su palabra. Nos estamos extraviando en gran medida de la palabra de Dios. Yo represento un ministerio global. Se ha convertido en 4 años en un ministerio global. Recibimos correos electrónicos de todo el mundo, llamadas telefónicas de todo el mundo, adventista y no adventista. Lo interesante es que la mayoría de los correos electrónicos que yo recibo y la mayoría de las llamadas telefónicas que yo recibo son de personas que asisten a la iglesia adventista, que se han desanimado y dicen: ya no podemos conseguir una iglesia que se pueda decir que es adventista por el estilo de adoración que se está practicando. Ayer en la tarde recibí un correo electrónico, precisamente lo abrí ayer en la tarde, de una joven de 18 años. Es triste. Una joven de 18 años estudió toda su escuela secundaria en una academia adventista. Y dice en ese correo electrónico, dice: a pesar de que yo pasé por la clase de Biblia 4 años, dice, yo ni siquiera sabía que existían 3 ángeles. Y es más, me dijo, yo nunca escuché nada sobre Daniel y Apocalipsis. Yo pensaba que esos libros estaban sellados y nadie los podía entender. 4 años en una academia adventista. Y no sabía que había 3 ángeles. Y esto no es un viejo que está escribiendo, es la que estudió en la academia. Y dice, alguien me dio la serie sobre los 3 ángeles en inglés, la serie de DVDs. Una jovencita de 18 años. Uno piensa a veces que a los jóvenes hay que entretenerlos. Si uno les da muchos sociales y mucha pizza y todo eso, entonces ellos están en la iglesia contentos y felices. Pero esta joven dice: pastor, en el correo dice, me senté, me puse a mirar, y no es única en su género. He recibido otros correos de otros jóvenes. Los jóvenes, hermanos y hermanas, están en serio. Ellos creen que Jesús viene pronto y quieren estar listos. A veces nosotros los adultos somos los peores enemigos de los jóvenes, porque creemos que le tenemos que dar una cosa y los jóvenes están buscando es otra. Cuidado con retener a los jóvenes en la iglesia con métodos equivocados. Y decía esta joven, me puse a mirar esas presentaciones en DVD, dice, el Señor transformó mi vida. Dice, yo ni sabía lo importante que eran los mensajes de los 3 ángeles para estos últimos días. Y entonces
me dijo en el correo electrónico, dice, nosotros hemos estado, mis padres y yo, hemos estado copiando estos DVDs y repartiéndolos gratis en la iglesia, porque pertenecen a una iglesia grande. Y dice, ojalá que esto no estemos robando y ni sea ilegal. O sea, una muchacha honesta que dice, no, que quiera estar segura de que podemos hacer esto. Hay inquietud tremenda en la iglesia adventista en cuanto a estilos de adoración y el rumbo que está tomando la iglesia. Ahora, permítanme leerles del Espíritu de Profecía. Esto se encuentra en el Conflicto de los Siglos 516 y 517. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, esos reavivamientos modernos despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Como echarle gasolina a una fogata. Hace unos años en mi iglesia vino un joven recién llegado a mi iglesia, hace como 12 años. Vino un joven pentecostal y la esposa es adventista, pidió estudios bíblicos. Me senté, cubrí todos los estudios bíblicos con él. Y un día, mientras estábamos sentados en la mesa, me dijo, pastor, ¿sabe lo que me gusta de ir a la iglesia adventista? Dice, cuando yo voy a la iglesia adventista y lo escucho predicar, cuando yo salgo lleno, salgo con la palabra de Dios, algo que me sirve para mi vida práctica. Dice, pero cuando yo voy a mi iglesia, dice, es emocionante. Sí, porque saltamos y hablamos en lenguas y nos emocionamos y todo. Dice, pero como media hora después de irme del culto, me pongo a pensar y no me quedó nada. Dicho sea de paso, nunca se bautizó este joven. Hice todo estudio con él y no quiso bautizarse por la presión de la familia, que todos son miembros de esa iglesia. Pero muy real lo que estaba diciendo. Aún gente que no son adventistas se dan cuenta de la diferencia. Sigue diciendo, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. ¿Sobre qué se basan los reavivamientos populares? Son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Juan 6. Ahora escuchen bien, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. Juan 6. Y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Ahora escuchen esto. Un mensaje que apela a la fría razón. Me gusta más como dice en inglés. To the unimpassioned reason. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida,
escuchen, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días? ¿Y qué escribiría hoy la hermana White? Pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor al mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Ahora escuchen esto: las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Juan 6. Esto es bíblico. Pasó lo mismo en la época de Jesús. Pero ahora fíjense lo que dice la sierva de Dios. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Yo anhelo ese día, mis hermanos y hermanas, en la iglesia adventista, que cuando venga ese día no vamos a tener que usar gimmicks para crecer la iglesia. No vamos a tener que usar tonterías para traer la gente a la iglesia. Ay, no, que si tenemos marionetas en la iglesia, puppets. Yo le digo, un adulto que necesita que se usen puppets para transmitir la verdad está en problemas. Oh no, si tenemos mejor música en la iglesia, eso va a atraer a la gente. Hermanos, son todos métodos externos que fallan en hallar lo que verdaderamente necesita la iglesia, y es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Sigue diciendo: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Pero ahora escuchen bien. Yo creo que nosotros estamos en el umbral de ese reavivamiento. Y ustedes dicen, ¿cómo lo sabemos, pastor? Escuchen esto. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará Satanás de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hoy en el mundo cristiano estamos viendo la falsa imitación. Dice, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. En esas iglesias se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Hoy en día en el mundo cristiano hay gran interés por lo religioso. Oh, ya. Multitudes, dice ella, se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor.
¿Cuándo? En realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿Tiene entonces Juan 6 un mensaje para nosotros? Tiene un gran mensaje para estos días. Y es, mis hermanos, muy sencillo. Si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que asimilarlo. Ese es el meollo de lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Si nosotros queremos ser como Jesús, nosotros tenemos que asimilarlo. Porque somos los que comemos. ¿No es cierto que dedicamos demasiado tiempo al televisor? No, en esta iglesia no. Todas las demás iglesias. ¿Qué pasa cuando asimilamos demasiada televisión? ¿Qué carácter reflejamos? Eso es lo que estoy comiendo. Junk food por los ojos, por los oídos. Cuando como junk food por los ojos y los oídos, tengo junkie health. Es una ley de la vida. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la palabra en comparación con el tiempo que dedicamos a otras cosas? Tenemos que hacer un inventario. Hermanos y hermanas, es mi oración al terminar en esta mañana que todos nos propongamos. Yo sé que ustedes están ahora en 40 días de ayuno, abandonando ciertos hábitos, ciertas cosas en la vida. Mi oración, hermanos y hermanas, es que en estos 40 días que ustedes están celebrando podamos tomar una decisión cardinal, la más importante de todas, y es que vamos a dedicar tiempo, cantidad y calidad de tiempo al estudio de la Santa Palabra de Dios, con oración, para que Dios nos conceda su Espíritu Santo, para que podamos enamorarnos de la palabra de Dios. Lo que pasa es que tenemos nuestra mente tan acostumbrada a lo sensacional que la palabra de Dios nos parece aburrida. Por ejemplo, si a un niño se le ha enseñado a gustarle cake y cookies y todo eso, y un día viene alguien y en una mano tiene una zanahoria y en el otro lado tiene un cookie, ¿qué va a escoger el niño? El cookie. Y así son muchos cristianos, cookie Christians. La zanahoria es la palabra, saludable, ¿ves? Pero nos hemos acostumbrado tanto a comer cookies que zanahoria, qué cosa tan aburrida. Oh, nasty. Somos lo que comemos y nos gusta aquello a lo que nos acostumbramos a comer. Y les aseguro que si tomamos la decisión de asimilar la palabra y obedecer la palabra, habrá una transformación de nuestra vida de adentro hacia afuera. Y tendremos una iglesia poderosa, una iglesia que se llenará, pero de la forma correcta. Oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos podido reflexionar sobre tu palabra en esta mañana. Padre, sabemos que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia. Todas las señales fuera y dentro de la iglesia lo indican. Pero Padre, tu pueblo no está preparado. Nos embarga el mundo, nos embarga nuestros pasatiempos, nuestros quehaceres, nuestro trabajo. Y Señor, no estamos dedicando el tiempo que debemos a ti. Padre, te ruego que esta mañana tú tomes lo que hemos estudiado y lo siembres en las profundidades de nuestros corazones. De tal manera que durante este periodo de 40 días de ayuno, de oración y reflexión, de verdad tu Espíritu Santo pueda lograr en nosotros cambios permanentes que perduren hasta el reino. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.